quizá de pronto puede haber una falla en nuestra vida, pero Dios sabe que nuestro deseo y que nuestro anhelo es obedecerle. Y entre las bendiciones que encontramos, muchas bendiciones, por ejemplo, el Señor le dice al pueblo, tus ciudades y tus campos serán benditos. Dice, tus hijos serán benditos. Tu canasta de frutas o tu canasta de pan será bendita. En pocas palabras, lo que comas va a ser bendito si me obedeces, obviamente. Él está hablando de las bendiciones de obedecerle a Él. Le dice al pueblo, tus cosechas o el fruto de tu trabajo será bendito. Donde vayas, vas a ser bendito. Lo que hagas va a ser bendito. Le dice al pueblo, Dios te dará victoria sobre tus enemigos si tú me obedeces. También le promete que serán llenos sus graneros. En pocas palabras, no solamente le promete el sustento para el momento, sino para almacenar, para prever, para guardar, para situaciones que pueden venir más adelante y que puedes tener con qué hacerles frente. El Señor le promete al pueblo prosperidad. Dice, en la tierra que vayas vas a ser próspero. Y voy a bendecir la tierra donde estés. Les promete lluvia para las cosechas, lluvia para los cultivos. Les promete que Él bendecirá su trabajo. Es más, les dice algo como esto, vas a prestar, pero tú nunca vas a pedir prestado. Y yo creo que esa es una buena palabra para apropiarnos el día de hoy, ¿no? Llegar al momento donde Dios te da lo suficiente y más que suficiente para prestar, de tal manera que tú puedes ayudar a otros, pero tú nunca vas a pedir prestado de otros. Además le dice el Señor, te pondré por cabeza y no estarás por cola, y estarás encima y nunca estarás debajo. Entonces cuando yo veo esto, pues si no dijera más la Biblia, para mí creo que son suficientes razones para obedecer a Dios. Creo que al ver todos los beneficios y todas las bendiciones que Dios promete, pues sería suficiente como para decir, oye, me conviene realmente obedecer a Dios. Vale la pena realmente obedecer a Dios. Pero Dios no se queda ahí. Después les dice, si no me obedecen, habrá estas consecuencias. Y les dice cosas como tus ciudades y tus campos, si no me obedeces, van a ser malditos. Tus hijos y tus cosechas van a ser malditos. Tus canastas de fruta y de pan serán malditas. Vayas donde vayas y hagas lo que hagas, será maldito. Les habla de destrucción por no obedecer. Les habla de enfermedades degenerativas. Les habla de sequía. Les habla de pestes en los cultivos. Les dice el Señor, voy a cerrar los cielos si no me obedeces. No habrá lluvia. Cuando vayas contra tus enemigos, te van a derrotar a ti. Van a venirte tumores y llagas, locura, ceguera, pánico, confusión. Serás esclavo de tus enemigos. Trabajarás mucho y tendrás fruto, pero no vas a disfrutarlo. Serás cola y no cabeza. Está hablando de las consecuencias de la desobediencia, que usted también las puede ver ahí en Deuteronomio 28. Después le dice, estarás por debajo y nunca estarás por encima. Entonces, cuando yo veo las consecuencias de la obediencia y las bendiciones de la obediencia, creo que tengo razones suficientes como para decidir obedecer, ¿sí o no? Pues ahora, cuando veo las consecuencias de la desobediencia, pues con más razón debe crear en mí un sentido de obediencia o un deseo de obediencia a Dios. En pocas palabras, si las bendiciones no me fuesen suficientes para obedecer, pues deberían las consecuencias de no obedecer ser suficientes para no hacerlo. Y cuando ves esto, dices, cualquier persona en sus 5 sentidos obedecería. Cualquier persona con sentido común simplemente obedece. Pero ¿por qué será que batallamos tanto para obedecer? Yo no estoy diciendo que estoy hablándole a un pueblo desobediente, pero creo que tú estás conmigo en que nos cuesta obedecer y que no es tan fácil obedecer a veces.
Y hay personas que les cuesta tanto que de plano no obedecen. ¿Por qué será que batallamos para obedecer a Dios? Y yo encuentro varias causas. Una de ellas es porque quizá no has nacido de nuevo. Si eres una persona que conoce la Biblia, pero no has nacido de nuevo, por eso se batalla tanto para obedecer. ¿Y por qué se batalla tanto para obedecer por parte de una persona que no ha nacido de nuevo? Porque la Biblia dice que la persona que no ha nacido de nuevo está esclavizada por el pecado. Es decir, que no es libre para hacer lo que quisiera hacer. Quien decide lo que hace no es él, sino el pecado que está en él. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, no tiene libertad de elección. El pecado le domina. La esclavitud del pecado no le deja obedecer a Dios. Por eso es importante nacer de nuevo. Porque cuando nacemos de nuevo en Cristo, entonces ya no nos va a dominar el pecado. Ya no seremos esclavos del pecado. Jesús dijo en Juan 8:34 que el que hace pecado es esclavo del pecado. Una persona, y lo digo con mucho respeto, que no ha nacido de nuevo. ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? Que ha recibido a Cristo en su corazón, que sus pecados han sido perdonados porque los ha reconocido, los ha confesado y ha decidido apartarse de ellos. Y ha hecho a Dios el Señor de su vida, a Jesús el Señor y Salvador de su vida. Esa es una persona que ha nacido de nuevo. Bueno, si tú no has nacido de nuevo, es imposible que obedezcas. Y aunque quisieras obedecer, no podrías obedecer porque simple y sencillamente tú no tienes elección. Quien te domina es el pecado. Por eso es difícil obedecer. Pero bueno, quizá venga la pregunta y diga, bueno, pastor, pero yo sí he nacido de nuevo. Yo un día recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. De ahí en adelante decidí que Él tomara el control de mi vida. Y decidí que mis pecados fueran limpiados, perdonados, le pedí perdón al Señor, me aparté de algunos pecados, pero sigo batallando para obedecer. Bueno, aquí entran algunas otras razones. Ahí en Romanos capítulo 6, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente, dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Eso sucede cuando tú naces de nuevo, cuando entregaste tu vida a Cristo. Pero dices, ya nací de nuevo, ¿por qué sigo batallando? ¿Por qué no es más fácil la obediencia? Si hay tantas bendiciones de la obediencia, ¿por qué sigo batallando para obedecer? Si hay tantas malas consecuencias de la desobediencia, ¿por qué de pronto batallo para obedecer? Bueno, la primera razón es porque aunque naciste de nuevo en tu espíritu, todavía vives en tu cuerpo. Y este cuerpo de muerte tiende al pecado. Seguimos en este cuerpo de muerte que tiende al pecado. Tu espíritu nació de nuevo, tu mente está siendo renovada, pero tu cuerpo tiende al pecado. Romanos capítulo 7, versículos 18 al 24, dice el apóstol Pablo su propia experiencia y dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, quizá usted pregunte ahora, bueno, pues entonces, ¿cuál es la diferencia entre nacer de nuevo y no nacer de nuevo? Porque el que no ha nacido de nuevo sigue siendo esclavo del pecado. Pero yo ya nací de nuevo, pero como quiera tengo este cuerpo pecaminoso. Bueno, sí hay una diferencia. Si tú naciste de nuevo, ahora sí tienes la elección de no hacerlo. Si no has nacido de nuevo, tú eres esclavo, no tienes libre decisión. El pecado te dominará siempre.
Pero si naciste de nuevo en Cristo, y se cumple la escritura cuando dice que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, tú sí tienes el poder de elegir. O sea, el pecado no te puede dominar si tú no quieres, porque tienes una nueva naturaleza, porque has nacido de nuevo y tienes a Cristo morando dentro de ti. Esa es la diferencia. El que no ha nacido de nuevo no tiene opción, pero el que ha nacido de nuevo sí tiene opción. Éramos esclavos del pecado, no dependía de nosotros el hacer bien o no, simplemente hacíamos el mal porque éramos esclavos del pecado. Pero ahora nacimos de nuevo, pues ahora sí depende de nosotros si decidimos hacer el mal o decidimos hacer el bien, porque hemos muerto al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 1 nos dice que los que hemos muerto al pecado no tenemos por qué seguir viviendo en él. Pero si tú quieres, lo vas a hacer. Pero si tú dices, no tengo por qué seguir viviendo en él, lo vas a vencer. Romanos 6:6 dice que la decisión de no servir al pecado ahora depende de nosotros. Romanos 6:11 nos dice que podemos nosotros ahora considerarnos muertos al pecado. Romanos 6:12 nos dice que no dejemos que el pecado reine. Si el apóstol dice, no dejes que el pecado reine, es porque tú tienes la elección de impedir que reine si tú no quieres. Sin nacer de nuevo, no tenías esa opción. Nacido de nuevo, sí tienes esa opción. Y Romanos 6:13 dice, ahora nosotros podemos decidir presentar nuestros cuerpos para servir a la justicia. Porque ahora depende de nosotros si hemos nacido de nuevo. Pero también un creyente que ha nacido de nuevo puede batallar para obedecer, porque puede tener áreas de su vida que no han sido rendidas a Dios y sigue dominado por sus deseos carnales. Quizá nació de nuevo, quizá entregó su vida a Cristo, lo aceptó como Señor y Salvador, pero no ha decidido dominar sus deseos carnales. Y quien no decide dominar sus deseos carnales batallará para obedecer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay que sujetar la carne, someter la carne. ¿Y cómo hacer para sujetar la carne? Romanos 8:5 nos dice, piensa en las cosas del Espíritu y no pienses en las cosas de la carne. Romanos 8:13 nos dice que por el Espíritu nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. Romanos 8:14 nos dice que debemos dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guía, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y en Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todo esto es decisión nuestra, porque ya el pecado no nos domina, y si nosotros queremos, la carne tampoco nos va a dominar, siempre y cuando nosotros la sometamos al dominio del Espíritu. Pero también se batalla para obedecer porque hay una guerra, una lucha constante contra el enemigo, porque él sabe áreas débiles de nuestra vida. Posiblemente en tu pasado tuviste ciertas áreas donde eras débil, o aún como creyente has tenido áreas de debilidad y el enemigo sabe que por ahí puede atacar para tentarte a desobedecer. Áreas débiles que el enemigo conoce. Y como te lo vuelvo a repetir, posiblemente en tu vida pasada sabía el enemigo cuál era tu problema y por ahí va a querer atacar nuevamente. O como cristiano has cometido algunos errores y sabe el enemigo que por ahí hay áreas débiles y entonces él te va a hacer la guerra. Y estamos en una guerra constante contra el enemigo. El enemigo quiere matar, quiere robar, quiere matar y quiere destruir. Y por eso él va a estar intentando que caigamos en desobediencia. Y al estar en esa guerra no nos es fácil obedecer muchas de las veces. Aunque sabemos los beneficios y las bendiciones de la obediencia y conocemos las tristes y lamentables consecuencias de la desobediencia, no deja de haber una lucha porque estamos en una guerra espiritual. Por eso dice la Biblia que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Y segundo a los Corintios 10 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces hay una guerra del enemigo contra tu vida, tratando de hacer que caigas, tratando de hacer que desobedezcas. Y de pronto esa guerra nos desgasta, esa guerra es difícil y se nos complica un poco la obediencia. Pero otra razón por la que aún siendo nacido de nuevo batallamos para obedecer es porque hay un mundo que nos presiona. Jesús dijo: no te ruego que los quites del mundo, pero te ruego que los libres del mal. Hay un mal que nos acecha todos los días. Queremos ser santos y Dios nos manda a ser santos en un mundo lleno de pecado. Queremos agradar a Dios en un mundo donde lo menos que la gente que no conoce a Dios quiere agradarle. Queremos andar en rectitud en un mundo lleno de corrupción. Y todas estas cosas de pronto nos vuelven difícil la obediencia. Por eso el Señor nos dice categóricamente que no amemos al mundo. Primera de Juan 2:15, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y ahí en el versículo 17 dice: porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que obedece, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De hecho, esto del mundo es tan complicado que el mismo diablo tentó a Jesús ofreciéndole los reinos de este mundo. Y ahí estando el Señor con 40 días de ayuno, llega el enemigo y le dice, le muestra los reinos del mundo y le dice: toda esta potestad te la daré a ti, si postrado me adorares. Porque dijo Satanás: a mí me fue entregada. El hombre original, Adán, se la había entregado y dijo: te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero le doy, si tú postrado me adorares. Y había una presión ahí del enemigo para que Jesús con su vista viera los reinos de este mundo, dijera: yo los quiero, y cayera en desobediencia. Entonces se nos vuelve difícil a veces obedecer por estas cosas. Pero yo hoy quiero compartirte algunas cosas que en lo personal a mí me han ayudado para obedecer. Y no estoy hablando que soy perfecto, y no estoy hablando de que no he fallado, porque no estamos hablando de perfección. Hace poquito hicieron una pregunta en una de las reuniones de jóvenes y decían: una vez que aceptas a Cristo, ¿eres perfecto? No, no somos perfectos, pero sí es la meta. La perfección sí es la meta. La Biblia dice que debemos todos llegar a la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. No somos perfectos. Pablo decía: no es que lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto, pero yo prosigo a la meta. Quiero esa perfección. Quiero llegar a ser como Cristo. Y yo no sé si usted se identifique que siendo creyente, nacido de nuevo, de pronto batalle un poco para obedecer. Ahora, si de plano el pecado le domina, es porque quizá necesita reconsiderar si ha nacido de nuevo o no. Pero si usted tiene la elección, entonces tendrá que hacer algunas cosas para que no caiga en la tentación. Porque un creyente que ya no es dominado por el pecado tiene la elección de no pecar, si así se lo propone, con la ayuda del Señor. Y lo primero que tenemos que hacer con la ayuda del Señor es que saber que estamos en un cuerpo de muerte y que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que entender también que aún siendo nacidos de nuevo, la carne se alborota y tenemos que someterla con la ayuda de Dios. Aún siendo nacidos de nuevos, Satanás tratará de hacernos caer y tenemos que estar firmes. Resistir al diablo, como dice la palabra de Dios, y el diablo huirá. Y también, amados, aún siendo nacidos de nuevo, a veces se nos torna difícil obedecer porque hay un mundo que nos presiona. Pero quiero compartirle, como le dije ahorita, mi experiencia y cómo por la gracia de Dios he podido sostenerme hasta ahora. Y quiero sostenerme hasta la venida de Cristo. Porque no se trata, amados, solamente de comenzar la carrera, hay que terminarla. Lamentablemente hay personas que han comenzado la carrera pero se han quedado a medias. Y tú necesitas ser de los que van hacia adelante, los que dicen: yo voy a acabar la carrera. Como el apóstol Pablo lo decía antes de morir: peleé la buena batalla, acabé la carrera, guardé la fe, y por eso me está preparada la corona de justicia que el Señor juez justo dará en aquel día, no solo a mí, sino a los que aman su venida y que estamos tratando hasta donde nos es posible, hasta donde conscientemente sabemos, estar obedeciendo a Dios. Y esto en lo personal me ha ayudado, y es un consejo que te quiero dar porque a mí me ha ayudado.
y porque lo vivo día tras día, porque quiero decirte que al igual que tú, a veces me resulta difícil obedecer. A veces no es fácil obedecer. A veces lo que el enemigo ofrece es apetitoso y placentero. Y tiene uno que someter su carne. Y tiene uno que dejar de amar al mundo. Y tiene uno que entender que es una lucha contra el diablo. Pero con la ayuda del Señor, la Biblia dice que Cristo nos ha hecho más que vencedores por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Y ahí te van 5 recomendaciones muy rápidas que sin duda te van a ayudar. Número 1, cree en Dios lo suficiente como para no desobedecerlo. Quiero repetirlo nuevamente. Cree en Dios lo suficiente como para no desobedecerlo. Mire, quien desobedece a Dios, una de dos: o no ha nacido de nuevo o no tiene fe en Dios. Porque quien realmente tiene fe en Dios va a buscar obedecer a Dios. Ahora, no creamos solamente la parte que nos conviene, porque no es difícil, creer en que Dios bendice. Gloria a Dios, yo quiero las bendiciones. No es difícil creer en que Dios prospera. Gloria a Dios, yo quiero la prosperidad que Dios da. No es difícil creer que Dios es bueno y que Dios extiende su misericordia y toda la bendición que conocemos que viene de Dios, toda buena dádiva, todo don perfecto, todo regalo perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo eso no es difícil, obedecer, creer eso. No es difícil creer todas esas promesas, pero a veces se nos torna difícil creer sus mandamientos. Cuando Dios dice, esto no, ¿y por qué no? Esto no, esto no, esto no, esto no. Entonces, quien cree en Dios lo suficiente, no solo creerá por las promesas, también va a creer por los requerimientos. Su fe es integral. Su fe no solamente se limita a lo que le es fácil recibir o hacer, sino también su fe se extiende a lo que es difícil obedecer. Cree en Dios lo suficiente como para obedecerlo. Cree en sus promesas, cree también en sus requerimientos. Y necesitamos definirnos. Y quizá algunos están batallando porque realmente no creen en Dios. Porque creer en Dios no implica solamente lo que se me facilita, también lo que Él me pide y que a veces se me complica. Y mientras no tengamos una fe definida y determinada, será difícil obedecer. Amados, no puedes tú claudicar entre dos pensamientos. Por eso el profeta Elías un día retó a todo el pueblo y les dijo, ahí en primer libro de Reyes capítulo 18, 21, y les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, si Baal, vayan en pos de él. Y dice que el pueblo se quedó callado y no le respondió palabra. Porque el pueblo no tenía una fe suficiente en Dios. Por eso terminaron adorando a Baal y desobedeciendo a Dios. Pero cuando tú tienes una fe firme en Dios, vas a terminar obedeciéndolo. Cree en Dios lo suficiente como para obedecerlo. Decide de una vez por todas obedecerlo y creer en Dios. Decide no a la tibieza, no a la indecisión. Entrega tu vida totalmente a Él. No puedes estar en dos caminos, hay un solo camino. Jesucristo dijo que Él es el camino. Jesucristo dijo, no puedes servir a dos señores, porque con uno de los dos vas a quedar mal. Y hay personas que batallan para obedecer porque todavía tienen dos señores. Y tú necesitas que Jesús sea tu Señor y creer en Él para toda la bendición, que es mucha, por mucho sobrepasa los requerimientos que el Señor nos hace. Es más, los requerimientos son precisamente para que la bendición venga y para que la disfrutemos y para que la conservemos. La indecisión nos hace débiles y el enemigo lo sabe. Cree en Dios lo suficiente como para obedecerle. Yo he decidido creer en Dios lo suficiente como para decir, Señor, yo creo, yo te obedezco, creo a tu palabra, creo en tus bendiciones, creo en tus requerimientos, creo y decido obedecerte. Número 2, ama a Dios lo suficiente como para obedecerle.
Si amamos a Dios lo suficiente como para obedecerle, no vamos a batallar. Pero hay personas que están batallando para obedecer porque realmente su amor por Dios no es suficiente. Jesús dijo que nuestro amor por Él va a ser demostrado por cuánto guardamos sus mandamientos. Ahí en Juan 14:21 dijo Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. En Juan 14:15 el Señor los reta y les dice: si ustedes me aman, si realmente me aman, obedézcanme, guarden mis mandamientos. Entonces necesitamos decidir amar al Señor más que a cualquier otra cosa. Porque quien ama a alguien tiene el deseo de agradarle. Es más, quien ama a alguien no le cuesta lo que tenga que hacer para agradarle. Y nosotros demostramos nuestro amor cuando hacemos lo que nos pide, cuando obedecemos. Amado, mire, quien ama está dispuesto a pagar el precio. Cuando nosotros amamos a Cristo, estamos dispuestos a pagar el precio de someter la carne, de decirle no al pecado, a pagar el precio de la obediencia. Es más, quiero decirte que puedes llegar al grado de que amas tanto al Señor que lo que hagas de someter la carne, de dejar de amar al mundo, de pelear la buena batalla, será tan poco comparado con el amor que tú le tienes. Pero a veces batallamos para obedecer porque realmente nuestro amor no es lo suficiente como para que obedezcamos a Dios. Encontramos a Pedro, que el Señor, después de que Pedro lo negó, Jesús resucita y se lo encuentra y le pregunta y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Jesús está hablándole de un amor incondicional. ¿Tú me amas incondicionalmente, ágape? Y Pedro le contesta: sí, Señor, te amo. Pero le habla el fileo: te amo fraternalmente, te amo amistosamente. Y Jesús decía: no, yo no quiero ese amor, no quiero amor fraternal, yo quiero el amor ágape, el amor incondicional. No quiero el amor de amistad, no quiero ese fileo, no, yo quiero el ágape. Y por eso le vuelve a preguntar y le dice: Pedro, ¿tú me ágape? Y Pedro le dice: yo te fileo. ¿Sabe que hay mucha gente que no ama al Señor con amor ágape, lo ama con amor fileo? Y el amor fileo no es suficiente para que tengas tú el valor y el soporte para obedecer a Dios. Necesitamos el amor ágape. ¿Cuál es el amor ágape? El amor incondicional. Por eso Jesús le vuelve a hacer la tercera vez la misma pregunta y le dice: Pedro, ¿me ágape? Y Pedro se dio cuenta que Jesús sabía que su amor no era suficiente. Y en ese momento Pedro decidió amar a Jesús con el amor con que Jesús quería ser amado. El amor incondicional. Dice que Pedro lloró y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y cuando Pedro decidió amar al Señor incondicionalmente, ya no tuvo miedo a nada ni a nadie. Y el Señor lo usó de una manera tremenda allí en el libro de los Hechos. Tenemos otro ejemplo. Todos conocen la historia de Jacob. Jacob trabaja por la mujer que amaba 7 años porque el suegro Labán le dijo: trabaja 7 años por mi hija. Más bien creo que él se lo ofreció. Le dijo: oye, porque le dijo: señálame tu salario. Y aquel dijo, pues empezó a ver ahí, dijo: no, pues la hija está bien. Raquel dijo: págame, me quiero casar con tu hija. Dijo: muy bien. Dijo: te voy a trabajar yo 7 años por tu hija. Bueno, todos conocemos la historia, que el día que se cumplen los 7 años y le entregan, aparentemente le van a entregar a la hija, a Raquel, el suegro, que era un tremendo, era bribón, le entrega a Lea, la fea, Lea. Y entonces, pues se levanta por la mañana y ve que la que está allí con él no era Raquel, sino que era Lea, y le dice: oye, me engañaste, yo trabajé por Raquel. Y entonces Labán le dice: bueno, es que aquí no se usa que la menor se vaya primero que la mayor, porque chivo brincado. No, eso no viene en la Biblia. Pero no, aquí se usa que primero se tiene que salir la mayorcita y luego la menor. Dice: ¿sabes una cosa? Trabájame otros 7 años por Raquel. Entonces Jacob trabajó 14 años por Raquel.
Él no trabajó por Lea. A él lo engañaron dándole a Lea. Pero él no trabajó por Lea, él trabajó por Raquel. Y trabajó 14 años sin recibir sueldo por Raquel. Y dice la Biblia, dice que le parecieron pocos días, como pocos días, porque él la amaba. El día que lleguemos a amar a Dios lo suficiente, lo que hagamos para obedecerlo y el costo de obedecerlo nos parecerá poco. Por eso hay que decidir amar al Señor con todo nuestro corazón. Pero hay otra cosa. Si quieres que se facilite la obediencia, determina no perder tu propósito en la vida por causa de la desobediencia. Toda desobediencia nos va a sacar del propósito de Dios. Y yo he decidido que no quiero perder mi propósito en Dios y el propósito de Dios para mi vida por desobediente. Entonces, cuando me doy cuenta que yo puedo perder el propósito de Dios para mi vida, pues no voy a batallar en obedecer, porque yo quiero cumplir su propósito. Dios nos hizo con propósitos maravillosos, los escribió, está escrito de cada uno de nosotros. Y sabe una cosa, nuestra mayor satisfacción y la mayor plenitud que podemos tener es estar en la voluntad de Dios y cumplir el propósito de Dios. Usted puede lograr muchas cosas en la vida, alcanzar sus sueños, alcanzar metas, alcanzar dinero, alcanzar fama, alcanzar riquezas, pero si usted está viviendo fuera de la voluntad de Dios y fuera del propósito de Dios, no será pleno, no será feliz. Nuestra felicidad está en hacer la voluntad de Dios y cumplir el propósito y el diseño por el cual Dios nos hizo. Hay mucha gente frustrada, tiene todo para ser feliz, tiene todo lo que tú puede desear una persona, sin embargo no son felices y están frustrados. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente todo lo que tienen no era el propósito, había algo más grande para ellos. Y lo que tienen no les alcanza para ser felices, porque lo que les va a hacer felices es cumplir el propósito que Dios tiene para sus vidas. Sabemos que Dios tiene planes para nuestra vida y nuestra obediencia nos da la gracia para poder cumplirlos, pero nuestra desobediencia le da al diablo el poder para sabotear los planes de Dios para nosotros. La desobediencia nos saca del propósito e impide que cumplamos los planes de Dios. Por eso el salmista dijo en el Salmo 119, 104: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido el camino de mentira. Esta inteligencia de la que habla el salmista es la que nos ayuda a cumplir los propósitos de Dios y la que nos hace ver que si desobedecemos podemos perder el propósito. Y cuando tú dices, yo no voy a perder mi propósito por muy jugosa que sea la oferta del enemigo para desobedecer, terminarás obedeciendo a Dios. Salomón perdió su propósito por desobediente. Y usted conoce la historia. Saúl perdió su propósito por desobediente. El Señor le dio una orden y no la cumplió y perdió su propósito. Sansón fue escogido desde el vientre de su madre para ser el salvador de Israel. Y Sansón terminó fuera del propósito por desobediente. Satanás sabe que los planes que Dios tiene para nosotros se van a frustrar cuando desobedecemos. Por eso está ahí molestando y haciendo todo lo posible para que no obedezcamos a Dios. Cuánta gente hemos conocido con un propósito de Dios maravilloso y eterno para su vida y lamentablemente perdieron el propósito. Pero hay algo más. Esto te va a ayudar mucho o te va a facilitar la obediencia. Y es lo siguiente: piensa antes de desobedecer en las consecuencias de la desobediencia. Piénsalo antes. Ya vimos que Deuteronomio 28 nos enumera las bendiciones de la obediencia, pero también nos enumera las consecuencias de la desobediencia. Y si realmente nosotros le pusiéramos atención no solo a las bendiciones de la obediencia, sino a las consecuencias de la desobediencia, le pensaríamos para desobedecer y se nos haría más fácil hacerlo.
Yo no quiero sufrir las consecuencias de desobedecer a Dios. Toda desobediencia, amados, traerá lamentables consecuencias a corto, mediano y largo plazo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El pecado deliberado le abre puertas al diablo para que nos destruya. Porque él vino a robar, te roba, te mata y te destruye. Perdemos mucho a causa de la desobediencia. El pecado trae vergüenza, ataduras, dolor. La desobediencia o el pecado quita la salud, la paz y el gozo, provoca inseguridades. Acarreamos maldición y la heredamos a los que amamos. El pecado de los padres, dice la Biblia, que se visita hasta la tercera y cuarta generación. Mire, es tan fuerte esto, es tan fuerte el pecado que cuando pecamos nos dañamos a nosotros mismos, dañamos a los que nos aman y dañamos hasta la tierra donde vivimos. Por eso estamos como estamos en esta situación de tanto desastre natural, de plagas y todo lo que está viniendo sobre la tierra. Es a causa de la desobediencia del hombre. Isaías lo dice, capítulo 24, versículos 5 y 6. Dice: la tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y quebrantado su pacto. Por lo tanto, una maldición consume la tierra. Es que el enemigo nos hace ver lo deleitoso del pecado, lo gratificante del pecado, lo lindo del pecado, pero nunca nos dice las consecuencias. Dice: sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. El fuego los destruye y solo unos cuantos quedan con vida. Amado, piensa por favor en las consecuencias de la desobediencia. Quizá este mensaje está llegando a tiempo, porque en este tiempo tú estás siendo tentado al pecado, estás siendo tentado a desobedecer a Dios, estás siendo tentado a hacer algo que no debes de hacer. Y quiero decirte que si tú le has dicho: Señor, háblame, quiero ser dirigido, este es el momento en que Dios te está dirigiendo para que no lo hagas. Y se te ha hecho fácil desobedecer y has sido atraído para desobedecer porque no te has puesto a pensar en todo lo que vas a perder. Perdemos mucho cuando pecamos. Sí, Dios perdona. Dios es amplio en perdonar. Y si me arrepiento después de haber pecado, Dios me da una oportunidad. Pero por lo pronto pierdes mucho. Hay algunos que han sufrido pérdidas que nunca más vuelven a recuperar. Hay algunos que Dios les perdonó su pecado, pero nunca recuperaron su familia. Hay algunos que Dios ya les perdonó su pecado, pero nunca pudieron recuperar las bendiciones que habían recibido de Dios y les fueron arrebatadas por causa de la desobediencia. Hay gente que Dios ya perdonó su pecado, pero esa enfermedad que resultó producto de su pecado la traen ahí siempre. Y Dios no quiere que suframos las consecuencias de nuestros pecados. Por eso, hasta donde pueda, debemos de evitarlo. Sí, Dios es amplio en perdonar. Sí, tú eres salvo. Sí, tú vas a ir al cielo y no lo estoy dudando. Y yo creo en un Dios de misericordia y creo en un Dios de gracia. Pero la paga del pecado es muerte y las consecuencias del pecado las tendremos que enfrentar. Pastor, pero yo conozco gente que no ha sido así. Yo, en la soberanía de Dios, yo no me voy a meter. Y Dios sabe a cada quien cómo trata. Pero creo yo que es difícil que alguien que deliberadamente desobedece a Dios se libre de las consecuencias. En alguna cosa va a llegar algo. Por eso siempre te recomiendo que entre menos marcas lleves, es mucho mejor. Pero por último, y esto te va a ayudar mucho para que se te facilite obedecer. A mí me ha ayudado. Y es lo siguiente: recordar siempre que mi desobediencia podría ocasionar que otros tropiecen. Un verdadero creyente ama a Dios y no quiere ofenderlo. Y un verdadero creyente ama a su prójimo y lo menos que quiere es dañarlo. Y pensar que mi pecado o mi desobediencia puede afectarle a usted me hará detenerme para desobedecer. Ya lo ha hecho.
Pensar que mi falla, mi tropiezo, le puede ocasionar a usted tropiezo, me ha detenido de aceptar la oferta. Pensar que mi desobediencia puede dañar a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, me ha detenido de aceptar la oferta. Pensar que mi desobediencia o mi pecado puede dañar al cuerpo de Cristo, además de ofender a Dios, dañar al cuerpo de Cristo y ser tropiezo para otros, me hace sostenerme y no aceptar la oferta. Como pueblo de Dios, como creyentes, como cristianos, nosotros podemos ser luz. Más bien somos luz, somos sal. Estamos siendo observados. La luz en las tinieblas resplandece, pero cuando esa luz tropieza, causa el tropiezo de muchos. Además, Dios nos advierte en su palabra que no seamos tropiezo. Pablo mismo decía: yo sé que hay cosas que yo puedo hacer que no me son problema ni son pecado. Conscientemente no son pecado contra Dios. Pero como yo amo a mi hermano, si lo que yo como le es ocasión de tropezar, mejor no como, aunque no sea pecado. Porque él entendía que era importante ser un ejemplo para otros y no un tropiezo. Ser una bendición para otros y no un tropiezo. Esa oferta que el enemigo te está haciendo, piensa a cuántos van a caer porque tú caes. Piensa en tus hijos. Piensa en tus generaciones. Piensa en los que les has predicado el evangelio. Piensa en los que hablaste de Cristo. Piénsalo. Piensa en ellos. Porque si tú caes, el enemigo te va a usar como ejemplo para que ellos caigan. Y Pablo dice: no seas tropiezo ni a judíos, ahí en 1 Corintios 10:32, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y Jesús dijo ahí en Mateo 18:6: ay de aquel que sea de tropiezo para uno de estos más pequeños. Y ahí mismo en el versículo 7 dijo Jesús: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que estos vengan, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, cuando yo pienso en eso, yo digo: no le entro, porque yo no quiero ser tropiezo. ¿Tú quieres que Dios te use y te ponga en alto? Dios lo quiere hacer. La Biblia dice en el Salmo 91 que Dios nos pondrá en alto por cuanto hemos conocido su nombre. Es más, quiero decirte, ¿quieres un ministerio bueno, lindo, grande? Está bien. Si tienes una buena motivación de honrar a Dios y ayudar a los demás, es genuino. Piensa en grande, ve a lo grande. Pero quiero decirte que entre más grande llegues, más tropiezo puede ser. No es malo aspirar a un ministerio grande, siempre y cuando las motivaciones sean correctas. Porque yo quiero tener un ministerio grande, porque yo amo a Dios, porque quiero honrarlo, porque quiero que mucha gente le conozca, porque quiero que mucha gente se convierta en un adorador de Cristo, porque quiero que la gente que se va a convertir en un adorador de Cristo sea sano, sea bendecido, sea transformado, su familia sea restaurada, sea libre de todo aquello que le ata. Quiero la bendición. Esas son motivaciones genuinas y vale la pena, y no es un pecado desear que Dios nos use en gran manera para eso. Pero recuerda que entre más grande sea tu influencia, puede ser para bien o puede ser para mal. Si es para bien, es una bendición, pero si es para mal, puede ser un tropiezo. Así es de que, amados, vamos a cuidar nuestra vida. Creo que estas cosas te van a ayudar para que no te sea tan difícil obedecer a Dios. No seamos tropiezo. En una ocasión, Natán confrontó a David. Usted conoce el pecado de David. Y una de las cosas que el Señor le reclama a David a través del profeta Natán, le dice ahí en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 14, el Señor le dice a David que con su pecado, me dice: por cuanto con este pecado, este asunto, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Está diciendo: tú fuiste tropiezo hasta para los enemigos de Jehová. Tú provocaste la burla de ellos. Y ahí después le dice la consecuencia. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy?
Yo espero que esta palabra esté llegando a tu corazón. Quizá tú estás batallando para obedecer porque no has nacido de nuevo. Pues hoy, antes de terminar la reunión, tú vas a nacer de nuevo. Vamos a hacer una oración para que entregues tu vida a Cristo. Pero quizás has nacido de nuevo y estás batallando para obedecer. Bueno, tienes que observar. Primero, date cuenta que este cuerpo de muerte nos llama al pecado y hay que someter el pecado con la ayuda del Señor. Nuestra carne quiere llevarnos al pecado, pero debemos someter la carne con la ayuda del Señor. Recuerda que tienes una lucha constante contra el enemigo que quiere aprovechar tus áreas débiles para hacerte caer, pero en el nombre de Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores por medio de Él. Y también entendemos que hay un enemigo que nos presiona, un mundo que nos presiona. Un mundo que nos quiere hacer caer. Y es difícil vivir en este mundo, pero con la ayuda del Señor vamos a salir adelante. Sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de la vida. Ahora, ¿cómo hacer para que se te facilite la obediencia? Número 1, cree en Dios lo suficiente como para obedecerlo. Número 2, ama a Dios lo suficiente como para obedecerlo. Número 3, piensa en el propósito de Dios que tú puedes perder si le desobedecemos. Número 4, piensa en las consecuencias a sufrir por causa de la desobediencia. Y número 5, por favor, decide no ser tropiezo para otros. Piensa en que muchos podrían ser tropezar. Y en lugar de ser un instrumento de bendición, podría ser un instrumento de tropiezo. Que Dios nos libre de eso. Cuando pensamos en eso, cualquier oferta que venga, de donde venga, y por muy buena oferta que sea, le vamos a decir que no. Porque sabemos que es mejor obedecer a Dios.